Vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver las diapositivas. Bien. Como les decía, vamos a abordar ahora lo que implica un tema fundamental en bioquímica, como lo es la señalización celular. Eh, Prácticamente la señalización o la capacidad, mejor dicho, que tienen las células para recibir una señal y actuar en respuesta a estas señales es pues fundamental para la vida, ¿verdad? Los tipos de células o los tipos de organismos que utilizan este tipo de traducción de señales, pues incluyen células bacterianas, células vegetales y las células animales son nuestras células también, ¿verdad? Algo importante de mencionar es que estas señales o estos receptores de señales analizan, por ejemplo, lo que están recibiendo y dependiendo de esto pueden evocar una respuesta, ¿verdad? Estos pueden ser cambios en el pH, cambios en la fuerza osmótica, o en el caso de las células bacterianas, en la disponibilidad de alimento, en el caso de las células vegetales, el oxígeno y la luz, y pues también la presencia de células o sustancias nocivas, ¿verdad? En el caso de las células animales. Entonces, como les decía, la señal representa información que es detectada por ciertos receptores específicos de la membrana y eh, estos receptores de la membrana pueden, por medio de ciertas reacciones enzimáticas y bioquímicas, eh, evocar respuestas celulares, ¿verdad? Algunas de estas señales a las que las células pueden responder los tenemos acá en este cuadrito que lo encuentra también en su bibliografía. Pueden ser antígenos, glucoproteínas de la superficie celular, componentes de la matriz extracelular, hormonas, que vamos a ver esos ejemplos ahora en esta clase, factores de crecimiento también, patógenos bacterianos, etcétera. Entonces, en todos estos casos, esta señal representa, pues, esos tipos de señales que tenemos acá representan nada más que una información que es detectada por los receptores que les mencionaba y es por medio de la conversión, un cambio químico o reacciones que estos pueden traducir esa señal en una respuesta. Entonces tenemos que la traducción de las señales pues es extraordinariamente específica y refinadamente sensible. ¿A qué se refiere con esto? Específica es que tienen un receptor al cual van a llegar a a dar esa señal, por ejemplo. Y refinadamente sensibles es que con cambios, ya sea grandes o pequeños, en la concentración del ligando, pueden evocar respuestas o en su defecto también pueden terminar una respuesta. Entonces, la especificidad prácticamente es una de las propiedades de la traducción de señales que, junto con otras más que vamos a ver más adelante, le dan la particularidad a este mecanismo de bioseñalización. Entonces, esta especificidad se consigue por complementariedad molecular precisa entre la señal y el receptor, lo que les mencionaba acá. Y los mecanismos, por ejemplo, multicelulares, tienen un nivel de especificidad adicional. ¿Por qué especificidad adicional? Porque tienen receptores para una señal en específico y tienen dianas intracelulares, o sea, dentro de la célula hay otras proteínas que con la estimulación o con la activación de este receptor van a activar una vía determinada de reacciones para evocar la respuesta. Entonces, en ambas situaciones, eh, prácticamente podemos encontrar que solo están presentes en ciertos tipos de células, ya los receptores y las dianas intracelulares. Es decir, no vamos a tener el mismo receptor en todas las células, sino que están especificados a dianas particulares, ¿verdad? Algo importante de mencionar acá con respecto a la transducción de las señales es que hay tres factores que explican, digamos, la extraordinaria sensibilidad, lo que les mencionaba que eran refinadamente sensibles. Y esto
bueno, el primero es que la elevada afinidad de estos receptores por la molécula señal es una de ellas. La cooperatividad, por ejemplo, que a menudo, aunque no es en todos los casos, pero las interacciones entre el ligando y el receptor y la amplificación de esta señal con las dianas intracelulares, esto va provocando prácticamente unas cascadas enzimáticas y eso le da la refinada sensibilidad, ¿verdad? Aparte de esto, eh, como les mencionaba, la afinidad del ligando por su receptor puede depender o variar según pequeños cambios en la concentración del mismo. Entonces, esto quiere decir que el receptor puede detectar concentraciones picomolares en algunas situaciones de una molécula señal y con esto ya evocar una respuesta. Entonces aquí tenemos algunos de los procesos fisiológicos para que ustedes vean la importancia de la bioseñalización que involucran respuestas evocadas por una señal, ¿verdad? Primero, la respuesta a las hormonas y los factores de crecimiento en los sentidos de la vista, el olfato y el gusto. También participan mecanismos de bioseñalización, la transmisión de señales nerviosas, la transmisión de señales nerviosas y el control del ciclo celular. Siempre me escuchan, ¿verdad? Porque se me apagó el micrófono, pero sí. Sí, pero se Sí. escucha. Ok, gracias. Sí se Bien, escucha. entonces, siguiendo algunos de los procesos, como les mencionaba, control del ciclo celular, transmisión de señales, los sentidos y la respuesta a las hormonas. Entonces tenemos que hay ciertos componentes de la vía de esta señalización. Cuando nos referimos a componentes son los que participan activamente en esta señalización. Primero tenemos una célula señalizadora o emisora, que es aquella que, digamos, libera cierta sustancia química que podría llamarse en algunos casos señal o ligando para que vaya a evocar una respuesta en otra célula. Entonces, como les dije acá, tenemos la señal de ligando, que es lo que libera la célula emisora, y la célula blanco, ¿verdad? Que es la que recibe la señal que fue liberada por la célula emisora. Y por último, en la célula blanco tenemos también el receptor celular, que es el que les mencionaba que eran específicos y altamente sensibles. Entonces, para definir un poco, para poder conceptualizar cada uno de estos componentes, tenemos que la célula señalizadora es aquella célula que libera una o varias moléculas químicas para generar una respuesta específica. La señal, pues no es nada más que la información que es detectada por los receptores específicos y por medio de un proceso químico se convierte en una respuesta celular. La célula blanco es la célula que presenta receptores específicos para unión a un ligando, por lo tanto específico también, ¿verdad? Y el receptor beta son proteínas de membrana muchas veces, aunque hay varios tipos, que contienen un sitio de unión específico para un mensajero químico y otro sitio de unión que interviene en la transmisión del mensaje. Entonces, para conceptualizar, teníamos acá atrás que esta señal, por ejemplo, puede llamarse ya sea primer mensajero o segundo mensajero. ¿Y cuándo va a ser primer mensajero y cuándo va a ser segundo mensajero? Pues aquí lo vamos a ver. El primer mensajero prácticamente son sustancias químicas que actúan como señal extracelular. Eso es la palabra clave, extracelular, produciendo un efecto en el receptor de la célula diana, lo que desencadena la secuencia de fenómenos bioquímicos intracelulares. Entonces, según su naturaleza química, estos diferentes receptores pueden ser péptidos y proteínas, por ejemplo, como en el caso de la angiotensina 2, la endotelina, la insulina. Pueden ser también esteroides, aldosterona y estrógeno son ejemplos de estos, o también aminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, e incluso pueden ser pequeñas moléculas como aminoácidos, nucleótidos, iones y gases, que más adelante los vamos a ver. Entonces, eh, podemos decir que el primer mensajero es el que actúa como señal a nivel extracelular. Entonces tenemos
unos mecanismos que se han estudiado principalmente de señalización celular, y estos están relacionados con ciertos tipos de receptores o de proteínas, ¿verdad? Los primeros son el mecanismo mediante la señalización por proteínas que actúan a nivel de la membrana plasmática mediante proteínas G. Entonces son los receptores que se les llama receptores acoplados o unidos a proteínas G. En el segundo tipo tenemos los receptores con actividad enzimática intrínseca. En algunos casos, no necesariamente va a haber una actividad enzimática intrínseca, como vamos a ver, por ejemplo, en el sistema JAK-STAT, que ellos no tienen actividad tirosincinasa intrínseca, como el caso de los receptores tirosincinasa, que entran dentro de esta clasificación. También tenemos los canales iónicos de compuerta regulada, que prácticamente son los que participan en los potenciales de membrana necesarios para la transmisión nerviosa y para abocarlos, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, la despolarización de las membranas para que ésta pueda liberarse de la membrana presináptica y actuar en la posináptica. Entonces, por último, tenemos los receptores nucleares, que un ejemplo de estos, de los que actúan a nivel de estos receptores, puede ser la hormona tiroidea, las hormonas sexuales, por ejemplo, el cortisol también, y evocan una respuesta específica en el núcleo, es decir, no por su naturaleza ser de carácter hidrofóbico, pueden atravesar las membranas con facilidad y actuar directamente en el núcleo. Entonces sus receptores están a nivel del núcleo en la célula, no en la membrana, a diferencia de estos tres. Entonces, se recordaban que les mencionaba sobre el primer mensajero, que era aquella señal que actuaba o que se transportaba, digamos, a nivel extracelular. Ahora tenemos el segundo mensajero, que no son más que metabolitos de bajo peso molecular, o pueden ser iones inorgánicos también, que permiten amplificar a nivel intracelular, o sea, por decirlo así, río abajo, podemos decir, la señal recibida. Entonces, ya sea que este segundo mensajero actúe como un inhibidor o un activador de una u otra diana posteriores en esa misma ruta intracelular. Entonces, el primer mensajero es el que se encuentra a nivel extracelular, y si ya es por ejemplo, un metabolito, un ion o cualquier cosa que evoque una amplificación en la señal a nivel intracelular, ya estamos hablando de un segundo mensajero. Entonces, para que una molécula funcione como un segundo mensajero, su concentración debe estar finamente regulada. ¿Por qué? Porque estos son los que evocan, como les decía, la amplificación de la señal, y en algún momento esa señal tiene que terminar. Entonces, tienen que estar regulados para que su producción pueda ser muy rápida y la interacción ligando-receptor se pueda dar, y posteriormente, cuando ya esté evocada la respuesta y ya se haya activado los mecanismos necesarios, segundo mensajero deje de actuar como tal y se destruya o se inactiva de forma muy veloz también, para que ya esa señal se termine. Entonces, porque sabemos que una señal es para una función específica, entonces no es necesario que siempre esté activado em, generando la señal. Y precisamente eh, en mutaciones o en alteraciones en estas regulaciones intrínsecas de estos segundos mensajeros son los que muchas veces evocan enfermedades tumorales o cáncer, por ejemplo, en las vías en las que se favorece, digamos, la expresión genética o la diferenciación celular o la división celular. Entonces se mantiene activo y la célula constantemente está en división. Y es cuando se producen tumores, por ejemplo, o el cáncer, ¿vea? Con alteraciones a nivel de estos segundos mensajeros. Entonces les mencionaba que la traducción de las señales tenían ciertas características. Y se recuerdan que al inicio les puse la especificidad. Entonces, la especificidad, por ejemplo,
Ya la expliqué, vea que tenía receptores específicos para la señal y que estaban en tipos celulares determinados, ya vea. Otra de las características es la amplificación, digamos lo que les mencionaba ahorita. La amplificación tiene, por ejemplo, lugar cuando una enzima está asociada con su receptor, ¿verdad? Y esta señal activa el receptor y a su vez, por medio de catálisis y señalizaciones a nivel intracelular, esta señal se amplifica, ¿vea? Y, por ejemplo, hay una enzima que esta enzima activa la otra enzima y la otra enzima activa otras dos y las otras dos y así se van amplificando eh, más posteriormente, vea, hasta provocar una cascada enzimática, lo que les mencionaba. También son modulables, por así decirlo. Necesitan una desensibilización y una adaptación, lo que les mencionaba de la eliminación o producción del segundo mensajero. También otra característica puede ser la integración y por último la respuesta localizada. Entonces aquí podemos ver ejemplificado la especificidad. Aquí vemos el sustrato. En este caso ejemplifica el sustrato 2 que no podría unirse acá porque si se fijan la conformación no es igual. Entonces son altamente específicos un sustrato para su receptor y esto revoca una respuesta. La amplificación de la señal, lo que les mencionaba, la enzima 1 activa la enzima 2 y todas las enzimas 2 activan a una enzima 3 y así sucesivamente y se va amplificando como tal la señal. La modularidad, aquí se menciona que no es nada más en el caso que muchas proteínas señalizadoras tienen múltiples dominios, entonces estos pueden reconocer rasgos específicos de otras proteínas o del mismo citoesqueleto de la membrana. Entonces, esto permite que la célula eh, se ponga en contacto con otras moléculas que también son señalizadoras y de esta forma crea una amplia variedad de complejos multienzimáticos. Por ejemplo, si se fijan acá, la señal tiene varios, digamos, dominios, por así decirlo, y prácticamente es un tema en común con las interacciones de la unión de proteínas señalizadoras, con esta capacidad de modular la respuesta. Si se fijan, es un tipo de señal que activa este, es un tipo de receptor que activa otro tipo de receptor de complejos multienzimáticos. Lo de la desensibilización, pues es lo que ya eh, les mencionaba, ¿verdad? Que esta sensibilidad de los sistemas puede estar sujeta a modificación. Por ejemplo, cuando una señal está presente por un tiempo ya determinado, el sistema receptor podemos decir que se desensibiliza porque ya no responde a la señal como tal. ¿Por qué? Porque se han producido ciertos mecanismos intrínsecos para terminar esa señal. Por otro lado, tenemos la integración, que prácticamente es que dos señales distintas que van a actuar a receptores distintos evoquen una misma respuesta en la célula. Entonces, la integración podemos decir que es la capacidad del sistema para recibir múltiples señales y generar una respuesta unificada, por así decirlo. Y la respuesta localizada, que prácticamente es la última característica de la que se conoce eh, de la traducción de las señales o de la señalización y es muy notable en los sistemas. Por ejemplo, dentro de la célula, cuando los componentes, digamos, de un sistema de señalización están confinados en la estructura subcelular, es decir, dentro de la célula. Y esta, digamos, respuesta o esta señal en la célula puede regular un proceso únicamente local, no afecta regiones distantes, sino que se genera ahí mismo, no va a actuar, digamos, a otra célula, a otro, a otro sistema o a otro tipo de célula, sino que solo en las células donde se da la respuesta, donde se da la señal, perdón. Entonces, si hablamos un poco de la clasificación de los receptores según su ubicación, podemos definirlos de la siguiente manera.
tenemos acá los receptores de membrana plasmática, en donde se incluyen canales iónicos de compuerta regulada, los enzimas receptores, por ejemplo, que son los que les mencionaba, los que tenían actividad intrínseca enzimática, ¿vea? Los receptores acoplados a proteínas G, los receptores guanil ciclasa, los receptores de adhesión, pueden ser otros ejemplos de receptores de membrana plasmática. Y por otro lado, los intracelulares, que en este caso eh, los intracelulares son los esteroideos, los retinoides y las hormonas tiroideas. Entonces, ustedes se podrían preguntar, pero que no ambos tipos de receptores evocan una respuesta a nivel intracelular. Sí, pero la particularidad de los receptores de membrana plasmática y los intracelulares, según la ubicación, es que los de membrana plasmática pueden tener tanto dominios o subunidades que están en la parte extracelular y que convergen a nivel de la membrana plasmática o transmembranal con el citoesqueleto o con el citosol de la célula. Entonces están tanto a nivel extra como a nivel intracelular. En cambio, los receptores que están, por ejemplo, los esteroideos, los retinoides, los que utilizan las hormonas tiroideas, esos únicamente están dentro de la célula. Lo que les mencionaba que por su carácter hidrofóbico no había necesidad que hubieran receptores a nivel de membrana, sino que ingresaban directamente a la célula y llegaban a actuar al núcleo de la célula. Entonces tenemos que, pues tenemos clasificación también de las señales químicas, ¿vea? Y esta clasificación de las señales químicas no es nada más que los tipos de comunicación que pueden establecerse entre, entre las células sin estar directamente en contacto. Entonces, prácticamente podemos clasificar o definir que las moléculas señal, en este caso los ligandos, pueden actuar de tres formas diferentes, incluso se puede mencionar una cuarta. ¿Vea? ¿Cuáles son estas formas? Primero la autócrina, la parácrina y la endocrina. También está la yuxtacrina, ¿vea? Pero en este caso, en el caso de señalización, vamos a abordar únicamente autócrina, parácrina y endocrina. Entonces, para que se recuerden un poco de lo que vieron en biología, se pueden ver estos temas, la comunicación entre células, pues la autócrina es cuando la molécula señal actúa sobre receptores ubicados en la membrana de la célula que la produjo. Es decir, la célula emisora, podemos decir, libera una señal y esta señal va a actuar sobre esta misma célula. Este mecanismo permite la autorregulación de las funciones celulares. Eh, por ejemplo, en un ejemplo de señalización autócrina podría ser a nivel de las células beta pancreáticas, cuando se liberan ciertas sustancias como la insulina, en la célula beta, ajá, eh, puede actuar sobre la misma célula beta para evocar una respuesta. ¿Vea? Ese sería un ejemplo. La parácrina, en este caso también un ejemplo son los islotes pancreáticos, cuando la molécula señal es liberada por el líquido intersticial y difunde a células vecinas, modificando su función. Por ejemplo, en este caso de los islotes pancreáticos también podemos ver por medio de los componentes como el GABA, que son neurotransmisores que al liberarse pueden actuar a nivel de otras de las células alfa, por ejemplo, y evocar una disminución de liberación eh, de, de glucagón, ¿verdad? Entonces, son respuestas que van a ver más adelante y van a comprender con mayor facilidad cuando ya vean esos temas, ¿verdad? La endocrina, ¿verdad? Que la endocrina no es más que eh, la señal viajando lejanamente de donde se emitió, digamos, para crear un efecto. Entonces dice acá, la molécula señal en este caso puede ser denominada o se denomina, mejor dicho, hormona, llega al torrente sanguíneo para así alcanzar células alejadas del sitio de producción. Y la selectividad pues está dada por la presencia que les mencionaba de receptores específicos.
Entonces aquí tenemos como un esquema globalizado de todos los tipos de receptores, los acoplados a proteína G, los receptores con receptores tirosincinasa, los receptores guanil ciclasa, los canales iónicos de compuerta regulada y los de adhesión celular tipo integrinas y los nucleares, vea que son, recuerden aquí que todo esto es la membrana, todos esos están a nivel de la membrana y los nucleares son los que están a nivel del núcleo como tal, vea. Entonces ese es un esquema pequeño para que ustedes puedan comparar eh, cómo se encuentran. Entonces vamos a empezar a abordar cada uno de estos receptores, vea. Primero vamos a iniciar con los receptores acoplados a proteínas G. Entonces, ¿qué es lo principal de estos receptores o qué es lo que los caracteriza? Principalmente son receptores que actúan, como su nombre lo dice, eh, a través de miembros de una familia de proteínas que se unen a nucleótidos de guanosina o simplificadamente proteínas G, ¿verdad? Entonces, la traducción de la señal a través de estos receptores está definida por tres componentes esenciales. El primero es que un receptor de membrana plasmática tiene 7 segmentos helicoidales. Esa es la primera característica de estos tipos de receptores, que tienen 7 segmentos helicoidales transmembrana. Aparte de eso, tienen una proteína G que alterna entre una forma activa o inactiva. En el caso de la forma activa, es cuando está unida a GTP. Y cuando está inactiva es cuando el GDP se ha unido. Entonces, aparte de eso, tiene una enzima efector también o un canal iónico, podemos decir, en la membrana plasmática, que esta es regulado por la proteína G activada. Vea. Por último, una señal extracelular, sabemos que en el caso de una hormona o un factor de crecimiento también puede actuar como una señal, un neurotransmisor de igual manera, va a ser el primer mensajero que activa este tipo de receptor. Em, Aquí podemos ver esquematizado, ¿verdad? La forma activa, esto es, por ejemplo, cuando se va activando el receptor acoplado a la proteína G, aquí se viene a unir el ligando, digamos, o el primer mensajero. Dice acá, cuando una molécula señalizadora se une al receptor acoplado a proteína G, la subunidad alfa, que es esta, se intercambia GDP que está unido en su forma inactiva por el GTP que hay a nivel del citosol. Entonces lo intercambia, o es decir, se transforma, por así decirlo, se fosforila y produce el GTP, lo que la activa. Una vez activada, cuando está unida a GTP, se disocia de las subunidades beta y gamma y esta subunidad de la proteína G va a unirse o va a activar eh, otros tipos de proteínas para que se dé la respuesta. Entonces, una vez se hidroliza ese GTP, es decir, se le quita ese otro grupo fosforilo que se le dio, eh, la proteína pasa nuevamente a una forma eh, desactivada y viaja a través de la membrana, regresa nuevamente al receptor a unirse a las subunidades beta y formar el complejo. Entonces, esquematizado, prácticamente así es como sucede, pero ustedes lo pueden encontrar en mayor detenimiento y leerlo para que lo comprendan mejor. Entonces, un ejemplo de receptor acoplado a proteína G y de un ligando que actúa a nivel de estos receptores es la adrenalina. La adrenalina, como saben, es una hormona que se libera a nivel de las glándulas suprarrenales y está encargada de regular el metabolismo que genera energía en el músculo, en el hígado y en el tejido adiposo. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla al final de la clase, porque ahorita como no puedo ver si alguien levanta la mano o si me mencionan algo en el chat, ¿verdad? Porque como estoy viendo la presentación, así que lo hacen al final de la clase, por favor. Bien, siguiendo con lo de la adrenalina, es un mecanismo, como les digo, generador de energía, la vía de señalización, y pues prácticamente también hay análogos sintéticos de la adrenalina que
poseen, por así decirlo, una menor constante de disociación, es decir, que pueden ser más afines aún que la adrenalina a estos tipos de receptores. Ejemplos de estos son eh, el isoprotenerol, que en este caso es un agonista, o sea, es un compuesto que actúa eh, similar a la adrenalina, o un antagonista, ¿vea? Que son el propranolol, que es un antihipertensivo, generalmente es para lo que se utiliza, y él actúa como un antagonista, es decir, eh, contrario a la acción de la adrenalina. Entonces, la acción de la adrenalina eh, comienza cuando la hormona, en este caso epinefrina, es lo mismo que adrenalina. Entonces, cuando la hormona se une al receptor proteico de la membrana plasmática que es sensible a esa hormona. Entonces, es importante que ustedes sepan que los receptores adrenérgicos, en este caso, los correspondientes a las aminas, son de 4 tipos. ¿Cuáles son estos 4 tipos? Los alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Ahorita nos vamos a enfocar en en el receptor beta adrenérgico, ¿vea? Pero también tienen que saber que hay alfa, ¿vea? Lo van a ver el otro año cuando estén en fármaco, incluso en fisiología también lo pueden ver y van a ver las diferencias también de cada uno. Entonces, principalmente eh, están definidos por diferencias en su afinidad a la hormona o al ligando, en este caso a la adrenalina, y por la respuesta también, vea, como les mencionaba, a los agonistas o antagonistas. Entonces, para que les quede claro la idea de un agonista o de un antagonista, el agonista son análogos estructurales, como podemos ver acá. Si se fijan bien, el agonista es muy similar a la epinefrina. Esta es la epinefrina y este es el agonista. Es muy, muy similar en su estructura química. Entonces reproducen los efectos de su ligando natural, en este caso la epinefrina, y el propranolol, que son los análogos que se unen al receptor sin provocar el efecto normal de la adrenalina, bloquean, por así decirlo, los efectos del agonista o del ligando natural. Bien, entonces hablando ya a nivel del receptor beta adrenérgico, principalmente los que se encuentran en hígado, músculo y tejido adiposo, prácticamente con relación a la adrenalina, estos están involucrados en el incremento, por ejemplo, en la degradación del glucógeno y de las grasas. Los receptores adrenérgicos tipo 1 y beta tipo 1 y beta tipo 2 o beta 1 y beta 2 actúan prácticamente a través del mismo mecanismo. Entonces, por eso es que les mencionaba que vamos a hacer referencia a los beta adrenérgicos como tal, porque los dos, tanto beta 1 como beta 2, tienden a actuar de manera igual. Aquí podemos ver esquematizado prácticamente que igual que todos los receptores acoplados a proteína G, este receptor beta adrenérgico es una proteína eh, integral, digamos, de membrana con 7 regiones hidrofóbicas. Estas 7 regiones hidrofóbicas o los 7 segmentos que yo les mencionaba prácticamente mantienen de 20 a 28 residuos de aminoácidos que abarcan la membrana plasmática y la abarcan 7 veces. Por eso se menciona que tienen 7 segmentos, ¿vea? Porque, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí cada segmento y aquí cada segmento está como esquematizado, ¿verdad? Pero prácticamente así es como es este tipo de receptor. Entonces, em, la unión de adrenalina en estos receptores eh, genera la siguiente respuesta. Primero, promueve un cambio conformacional en el receptor o en el dominio intracelular, el cambio que les mencionaba de la subunidad alfa de la proteína G. Entonces, promueve este cambio conformacional a nivel intracelular y afecta la interacción de la proteína G alfa con las otras proteínas G beta
y G gamma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La proteína G, en este caso, la que tenemos acá, pues podemos decir que es una proteína heterotrimética con tres subunidades, alfa, beta y gamma, vea, las que ya les mencioné. Entonces, por eso generalmente es que se conocen este tipo de proteínas como proteínas triméricas, porque las proteínas G generalmente siempre están compuestas por tres subunidades. Entonces, en este caso, la subunidad alfa es la que une, como ustedes pueden ver acá, el GDP o en su defecto el GTP, ¿verdad? Y transmite la señal desde este receptor que ya está activado por la unión de adrenalina eh, a los siguientes efectores de la vía, ¿vea? Entonces, en este caso, al igual que las proteínas G, eh, ese tipo de proteínas actúan como un interruptor, digamos. eh, Igual a otras proteínas que pueden actuar como un interruptor entre activo e inactivo. Prácticamente lo que hace la proteína G cuando se disocia es que va a activar, por así decirlo, a su proteína efectora. ¿Y quién es su proteína efectora? Pues es la que ven ustedes acá, la adenililciclasa. Esta adenilciclasa es una proteína también de membrana integral, vea, un integral de membrana plasmática, con un sitio activo en la cara citosólica, que es donde va a actuar o donde la va a activar la proteína, la subunidad eh, alfa activada de la proteína G. Entonces, cuando se asocia con esta subunidad de la proteína G, la adenilciclasa, activa su mecanismo de acción y éste empieza a generar o a sintetizar AMP cíclico, este que ven acá. El AMP cíclico acá, pues, por estar a nivel intracelular, ¿cómo dijimos que se iba a llamar? Si evoca una respuesta, si representa una señal que evoca una respuesta, un segundo mensajero, porque ya está a nivel intracelular. Entonces, el AMP cíclico, que es producido por esta adenilciclasa, estimula, perdón, esta proteína G que activa la adenilciclasa, la estimula para producir esta, este segundo mensajero que es el AMP cíclico. Entonces, la interacción eh, para que se produzca este AMP es únicamente cuando la subunidad alfa de la proteína G se une a la adenilciclasa. Si no está unida, esta adenilciclasa no se puede activar y no puede producir, por lo tanto, el AMP cíclico. Vea. Aquí podemos ver también que el AMP cíclico digamos, sintetiza a partir del ATP. Entonces, el ATP se encuentra a nivel citosólico. Entonces, la adenilciclasa lo toma a nivel citosólico y puede de esta forma sintetizar ya el AMP. Entonces, podemos decir que, que los receptores acoplados a proteína G tienen un mecanismo de regulación intrínseco, lo que yo les mencionaba a un inicio. Este AMP cíclico no se puede estar produciendo continuamente sin detenerse, ¿verdad? Sino que tiene que llegar un momento en el que la señal o este segundo mensajero eh, disminuya su producción o se elimine o se inactive para que ya la vía no siga funcionando. Entonces, la estimulación, digamos, por este mecanismo de regulación intrínseca es autolimitante y tiene una actividad GTPase intrínseca que inactiva a la subunidad G alfa S, vea, que en este caso es la que activa la adenililciclasa y convierte su GTP unido en GDP. Recordemos que la conformación eh, unida a GDP es la forma inactiva, vea. Entonces, esta subunidad ahora inactiva se disocia de la adenililciclasa, con lo que se inactiva esta proteína y deja de producir el AMP cíclico y se reasocia con el dímero beta gamma. Prácticamente se, eh, en eso
puede resumir el mecanismo de regulación intrínseca GTPasa que tiene estos receptores o esta vía de señalización por medio de receptores acoplados a proteínas G. Entonces, ¿qué es lo que hace la AMP cíclico? Porque acá tiene que hacer algo más. Tiene que activar a alguien más como segundo mensajero, tiene que llegar a evocar una respuesta en alguien más. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace en la proteína quinasa A. Eh, también la pueden llamar PKA. No lo vayan a confundir con el pK de lo del ácido, son cosas muy distintas. Entonces, esta proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, prácticamente eh, es la otra forma o la vía continua, digamos, en la que la adrenalina ejerce sus efectos posteriores a la activación del receptor, de la adenilciclasa, producción de AMP. Luego, este AMP activa la proteína quinasa A, que ésta cataliza la fosforilación específica de residuos serina o treonina de proteínas diana específicas. Entonces, una de estas proteínas diana es la glucógeno fosforilasa quinasa B. Esta enzima prácticamente es activa cuando está en su forma fosforilada y así puede iniciar el proceso de movilización de glucógeno, que es uno de los, de lo que, una de los efectos que provoca la adrenalina, ¿verdad? La movilización o la degradación del glucógeno a partir de las reservas que se encuentran almacenadas en el músculo y en el hígado. ¿Vea? Entonces aquí podemos ver que la proteína quinasa A, generalmente cuando se une al AMP cíclico, esta también se genera en este, digamos, un cambio conformacional que libera los sitios de unión al AMP y, por ejemplo, aquí pueden ver el AMP cíclico ya unido. Pero inicialmente estos sitios de unión o estos sitios de específicos para su ligando en su conformación inactiva están bloqueados, por así decirlo, o están tapados, como decimos en buen salvadoreño, para que no se pueda eh, activar. Entonces, resumiendo, la forma inactiva de esta proteína quinasa A dependiente de AMP contiene las dos subunidades que ustedes pueden ver acá, las unidades catalíticas, estas, las azules, y las subunidades reguladoras o regulatorias. Aquí en inglés vea regulatory, pero en español son las reguladoras. Entonces, es un complejo tetramérico R2C2. Aquí en esta conformación es catalíticamente inactivo, vea, porque como les mencionaba, este eh, dominio actúa como un autoinhibidor para cada subunidad R. El dominio C actúa como un inhibidor porque ocupa el espacio de unión a la subunidad C, ¿vea? Entonces eh, está tapándolo, bloqueándolo. ¿Vea? Entonces el AMP cíclico actúa como un activador alostérico, por así decirlo, porque cuando hay, por ejemplo, concentraciones elevadas y se une este AMP a las subunidades reguladoras, el dominio, como ustedes pueden ver acá, se mueve el dominio de la subunidad C y queda expuesto el dominio catalítico de la subunidad R. Entonces ya se disocian y ya prácticamente es una proteína catalíticamente activa, ¿ve? Porque ya está libre. Este sitio, digamos, la estructura de la hendidura de unión, por ejemplo acá, es la que tapa el, el sitio de unión al sustrato. ¿Ve? Entonces aquí podemos ver prácticamente algo que algo que me faltó de mencionarles acá es que participa también, por ejemplo, em, el sitio de unión de ATP de cada subunidad catalítica, ¿vea? Porque cuando está en forma, por ejemplo, eh, unida perfectamente al ATP, la transferencia de este grupo fosforilo terminal, por así decirlo, eh, genera en las cadenas de serina y treonina ese cambio para que la conformación de la proteína quinasa inactiva pase a activarse. ¿Ve?
Bien, entonces siempre hablando de la amplificación de la señal hormonal, prácticamente sabemos que múltiples rutas a nivel de señalización celular generan una amplificación de la traducción de señales y una de estas es en la que participa la denilciclasa y esta impone varias etapas de amplificación. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cuando llega el ligando de la epinefrina, se disocia la subunidad de la proteína G alfa, S ya activa, pasa a activar, en este caso aquí no está, bueno, aquí está escrito, pero a nivel de la membrana se va a unir con la denililciclasa, se produce grandes cantidades de AMP cíclico, los cuales activan a la proteína quinasa A dependiente de AMP cíclico, la PKA, y esta prácticamente inactiva a la fosforilasa B cuando activa, pues, mejor dicho, la fosforilasa B quinasa para que se degrade este glucógeno que está almacenado. Entonces, una vez activa la fosforilasa B quinasa, esta por otro mecanismo de fosforilación activa a la glucógeno fosforilasa beta. Entonces, esta glucógeno fosforilasa degrada el glucógeno para que ya se pueda liberar en forma de glucosa 1-fosfato. Entonces, así es como a nivel muscular se libera el glucógeno que está almacenado, que no es más que pues glucosa almacenada en músculo y en hígado. Y lo van a ver más adelante en las vías, cuando ya vean la vía glucolítica, gluconeogénesis, glucogenólisis y todo eso. Y van a ver cómo actúan las hormonas, por ejemplo, la insulina, la adrenalina, el glucagón, a nivel de estos procesos o de estas rutas metabólicas. Entonces, aquí tenemos resumidos algunas señales que se pueden usar o que usan, mejor dicho, AMP cíclico como un segundo mensajero. Por ejemplo, la hormona corticotropina, em, la liberadora de corticotropina también, la dopamina, la adrenalina, en el caso de los receptores beta adrenérgicos, hormona paratiroidea, el estimulante de la tiroides y toda una serie de hormonas que también lo encuentran en su libro que utilizan el AMP cíclico como segundo mensajero. Entonces, acá tenemos la desensibilización del, por así decirlo, del receptor beta adrenérgico. Y esto, la desensibilización no es más que cuando la respuesta termina, por ejemplo, en el caso de la adrenalina, es cuando la hormona, a pesar de su concentración en sangre, desciende por debajo de su constante de disociación en relación al receptor. Entonces, el receptor adopta la conformación inactiva en la que ya no puede activar a la subunidad G del alfa, perdón, de la proteína G. Entonces, prácticamente, a pesar de que esté presente, digamos, la, la adrenalina a nivel, a nivel plasmático, a nivel sanguíneo, pues va a dejar de funcionar. ¿Y por medio de qué lo hace? Por medio de fosforilación del receptor eh, en la proteína beta-arrestina. Es otra proteína que participa en la desensibilización de este receptor, ¿verdad? Y aquí podemos ver diferentes segundos mensajeros y su papel en la transducción de las señales. Por ejemplo, ya explicamos el segundo mensajero en el caso del AMP. También tenemos el segundo mensajero GMP cíclico que lo vamos a ver más adelante en la vía de los receptores guanilil ciclasa. También tenemos el diacilglicerol y el inositol trifosfato o IP3 y el calcio, que también puede actuar como un segundo mensajero. Por ejemplo, eh, les mencionaba del AMP cíclico, ¿en dónde puede actuar? Bueno, puede actuar ya como lo vimos en la vía de la adrenalina, también puede actuar a nivel de hormonas peptídicas como la adenocorticotrópica o la corticotropina, que lo mirábamos acá en el cuadrito. Y también puede actuar en receptores específicos unidos a la corteza suprarrenal, activando siempre a la proteína adenililciclasa
y aumentando la concentración del mismo, ¿vea? A nivel intracelular. Posteriormente, como ya les expliqué, la proteína quinasa A es fosforilada y activa varios enzimas, un montón de enzimas más a nivel intracelular o río abajo para generar esa cascada enzimática y que se pueda dar la síntesis de cortisol y de otras hormonas tiroideas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de aumento de la concentración de AMP cíclico por la adenilciclasa, lo que les mencionaba, el glucagón, la adenocorticotropina, la somatostatina también puede ser un ejemplo de esto, y la prostaglandina E2, vea, que actúa también a nivel de la adenilciclasa. Entonces, vamos a empezar a hablar de otra proteína que participa, una segunda, digamos, proteína que participa a nivel de la señalización por medio de receptores acoplados a proteína G, que se llama fosfolipasa C. Y esta proteína también es una proteína G, eh, al igual que la proteína G que es trimérica, ¿verdad? Que tiene las subunidades alfa, beta y gamma. Entonces, eh, están acoplados estas proteínas G, las alfa, beta y gamma, a una fosfolipasa C. Prácticamente esta es como, por así decirlo, una análoga o una proteína parecida a la de nililciclasa, que está anclada siempre en la membrana plasmática. Permítame un segundo. Bien, siguiendo con la fosfolipasa C, prácticamente esta cataliza la ruptura del fosfolípido de membrana conocido como fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato y lo transforma aquí es PIP2. Entonces, lo transforma al fosfatidil al inositol, perdón, 1,4,5 trifosfato. Entonces, la fosfolipasa participa en la producción de dos potentes segundos mensajeros, sustancias químicas que actúan igual al AMP cíclico. ¿Cuáles son estos dos segundos mensajeros que produce la fosfolipasa C? O que participa, digamos, en la producción esta fosfolipasa C. Uno es el diacilglicerol y el otro es el que les mencionaba, vea, el inositol 1,4,5 trifosfato o IP3. Entonces, no hay que confundir este PIP3, que es el fosfatidilinositol 4,5 bisfosfato, con el inositol 1,45 trifosfato. El que actúa como segundo mensajero es el inositol. Vea. Entonces eso tienen que tenerlo bien en claro. Porque este compuesto deriva de la ruptura del otro compuesto, ¿verdad? Entonces, el IP3 o inositol 1,45 trifosfato difunde hacia la membrana plasmática del retículo endoplásmico o el retículo endoplasmático, es lo mismo, ¿ve? Para unirse específicamente a canales de calcio. Recuerden que intracelularmente hay un retículo donde se almacena el calcio y ahí se puede liberar calcio intracelularmente, no necesariamente que entre extracelular, sino que de la misma célula se liberan estos iones calcio por este mecanismo. Y estos canales prácticamente están regulados por este segundo mensajero. Entonces, prácticamente lo que hace el inositol, que es un producto hidrosoluble, por lo tanto puede difundir en el citosol de la célula y a través de la membrana plasmática, eh, difunde al retículo sarcoplásmico y genera la apertura de los canales de calcio. Aquí lo podemos ver más esquematizado, ¿vea? Esta vía de señalización. Prácticamente acá es que la acción de la bomba cerca, prácticamente es esta bomba de acá,
va cerca, es la del retículo sarcoplásmico, ¿ve? Entonces asegura que la concentración de calcio en el retículo sea de órdenes o de magnitud un poco superior a la citosólica, de manera que cuando se abren los canales regulados por esta compuerta cerca, el calcio fluye rápidamente hacia el citosol. O sea, esto de acá que pueden ver ustedes es el retículo endoplasmático o el retículo endoplásmico. Este es el citosol, ¿ve? Y esta es la membrana plasmática. Entonces, la membrana del retículo sarcoplásmico contiene este receptor o este canal cerca, que es el que regula la salida de calcio a nivel del citosol, no a nivel fuera de la célula, sino a nivel del citosol, que es intracelular siempre. Entonces, prácticamente, cuando el calcio fluye rápidamente hacia el citosol y aumenta por ende la concentración citosólica de calcio, eh, esto genera un efecto sobre la proteínquinasa C. Ustedes pueden ver acá, aquí se esquematiza cómo van los iones de calcio a activar a la proteínquinasa C. Y por otro lado, el diacilglicerol coopera también con esta, digamos, activación, digamos, con el calcio para la misma proteínquinasa C. Entonces actúan los dos. Aquí si lo esquematizamos o lo comparamos con una característica de la transducción de señales, podría ser la integración, ¿verdad? Que dos señales distintas provocan un mismo efecto o provocan una misma respuesta. ¿Cuáles son las dos señales distintas en este caso? El calcio y el diacilglicerol, vea, que ambos activan a la proteínquinasa C en la superficie de la membrana plasmática. Algo importante de mencionar también y que ustedes tengan en claro es que hay varios isocimas de la proteínquinasa C. Recuerden qué son las isocimas, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene una distribución tisular característica, tiene una especificidad característica de proteína diana y una función específica. ¿Cuáles pueden ser una de estas dianas de la proteínquinasa C? Prácticamente son las proteínas del citoesqueleto, pueden ser enzimas, pueden ser proteínas nucleares y todos en conjunto forman esta, digamos, familia de proteínas que tienen una amplia gama de funciones que cumplen a nivel del sistema inmune, por ejemplo, en la regulación de la división celular y prácticamente estos pueden actuar también como promotores tumorales. eh, lo que les mencionaba, que cuando se activan este mecanismo y no hay nada que lo regule, puede generar una tasa aún mayor de cáncer, ¿verdad? Por lo que ya les mencionaba. Entonces, aquí tenemos algunas señales que pueden actuar a través de la fosfolipasa C, del IP3 y del calcio. Ejemplo, la acetilcolina, la angiotensina, el angiotensinógeno, perdón, la angiotensina 2, el glutamato, la hormona liberadora de gonadotropina, la histamina, e incluso la luz puede generar eso, y muchas otras. Ahí están en su cuadrito de texto, en el capítulo lo encuentran, vea, esquematizado. Entonces ahora vamos a pasar a hablar del calcio como un segundo mensajero. Prácticamente el calcio actúa en muchos tipos celulares. Lo podemos encontrar a nivel de las neuronas, a nivel de las células endocrinas. Cuando se libera, por ejemplo, insulina, el calcio tiene que ver también en la liberación de insulina de las vesículas que contienen las células beta. La contracción muscular también es necesaria. En este caso, el calcio es necesario para que se pueda producir esa contracción y el reordenamiento del citoesqueleto en los movimientos ameboides. Entonces, los cambios en la concentración del calcio intracelular son detectados por proteínas de unión de calcio. Por ejemplo, una de estas proteínas es la calmodulina. Y esta calmodulina es un miembro de una familia de proteínas que unen calcio dentro de las que está la troponina. Entonces, es parecida a la calmodulina con la eh, troponina, ¿verdad?
Entonces, ¿qué podemos decir de la calmodulina? Es un miembro de la familia de proteínas que unen calcio. Por ejemplo, como ya les mencioné, la troponina, y se conforma de una subunidad integral, vea, de las proteínas quinasas dependientes de calcio, calmodulina, y pertenecen a esta familia, vea. También es subunidad reguladora de la fosforilasa quinasa B del músculo esquelético, vea, que también se activa por el calcio, como lo pudieron ver en el esquema anterior. Y en algunos tejidos, tanto la enzima que produce AMP cíclico, en este caso saben que es la denilciclasa, como el que lo degrada, que es la fosfodiesterasa. Ambas son estimuladas por calcio, ya sea por el aumento de calcio o por la disminución. Vean, en este caso, eh, el calcio actúa como regulador de ambos. Y ahí están los ejemplos de algunas proteínas que son reguladas por calmodulina y por calcio. Vea. Tenemos a la denilciclasa en el cerebro, el canal de sodio dependiente de calcio, eh, los bastones, el canal olfativo de entrada regulada por AMP cíclico, la óxido nítrico sintasa y muchas otras. Ahí lo pueden ver. Bien, ahora pasamos un poco a hablar sobre otro tipo de receptores, los receptores eh, guanilil ciclasa, ¿ve? Que son parecidos, eh, digamos, en ciertos puntos al receptor que acabamos de ver, pero tienen características distintas. ¿Ve? Entonces, prácticamente los receptores de guanilil ciclasa son un tipo de receptores enzimáticos que cuando están activos convierten el GTP en segundo mensajero, como en el caso de las MP. Si se fijan allá es al revés, porque allá el trifosfato o el ATP es el que se degrada para formar el AMP. El AMP es el que activa, digamos, a la proteína quinasa A. Entonces, en este caso, eh, el receptor, perdón, el GTP es el que actúa como el segundo mensajero. Muchas de las acciones del GMP cíclico, que es degradado por el GTP, ¿verdad? O producido por la degradación del GTP, se realiza mediante la proteína quinasa dependiente de GMP, también llamada proteína quinasa G. Esa es otra proteína que participa, ¿verdad? En este caso, en los receptores guanilciclasa. Entonces, las guanilciclasa, igual que las adenilciclasa, convierten en este caso el GTP o el ATP en AMP o en GMP para actuar como segundo mensajero. ¿Ve? Entonces, se activa por acción del GMP, esta proteína quinasa G, y fosforila ciertos residuos, serina y treonina en proteínas diana específicas. El GMP en este caso ya transporta el mensaje como el segundo mensajero en diferentes tipos de tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, en el riñón o en el intestino, genera cambios en el transporte iónico y es aquí donde tiene que ver ciertas toxinas eh, que generan la diarrea, ¿verdad? Porque si se fijan, bueno, aquí se lo voy a, aquí está esquematizado. En el caso en el intestino, esta producción o sobreproducción o aumento en la concentración, como le quieran llamar, de GMP, produce que se genere que se disminuya la reabsorción de agua a nivel intestinal. Entonces, al disminuirse la reabsorción de agua, eh, por ende, provoca por unas ciertas toxinas que se van a unir a estos receptores, toxinas bacterianas, ¿verdad? Que se pueden unir a estos receptores guanilciclasa, generan en la persona la diarrea, ¿verdad? La conocida diarrea. Y en el caso del riñón, pueden también afectar la reabsorción de sodio o de otros electrolitos a nivel renal. ¿Verdad? Entonces, hay factores que participan en la activación de la guanilciclasa en los diferentes tejidos. Primero tenemos al factor natriurético. Este factor natriurético auricular prácticamente actúa en la guanilciclasa del riñón.
esta guaniliciclasa que está a nivel del riñón se activa por esta hormona ANF o factor natriurético y tienen que saber que es liberada por las aurículas, ¿verdad? Del corazón, esta hormona. Y cuando esta, por ejemplo, el corazón o las aurículas se ensanchan por el incremento del volumen sanguíneo, es cuando se da el estímulo para la producción de este factor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que genera este factor natriurético? Genera en el músculo liso vascular eh, una vasodilatación. Entonces, prácticamente eh, el músculo liso vascular tiene también receptores guanilciclasa. Entonces, al estimularse, digamos, la producción de este factor natriurético, se genera una vasodilatación, ¿verdad? A nivel del músculo liso vascular. Por otro lado, tenemos el péptido guanilina. El péptido guanilina, prácticamente sabemos que en la membrana plasmática de las células epiteliales que recubren, digamos, el intestino, hay receptores guanilciclasa, lo que les mencionaba de las toxinas. Entonces, esto genera o regula, mejor dicho, la secreción de cloruro en el intestino. Entonces, este receptor eh, es diana de una endotoxina peptídica termoestable de Escherichia coli y lo que provoca es que con el aumento en la concentración de GMP se aumenta la secreción de cloruro y esto disminuye la reabsorción de agua que les mencionaba por el epitelio intestinal y eso provocaba la diarrea. ¿Ve? Entonces, por eso es que cuando hay intoxicación por endotoxina o Escherichia coli coloniza, digamos, el intestino delgado, produce esta diarrea. ¿Ve? Cuando la persona se ha intoxicado por intoxicación por alimentos, por materia fecal, etcétera. Entonces, por ese mecanismo es que se genera la diarrea. Y por otro lado tenemos el óxido nítrico. El óxido nítrico, en este caso, el receptor guanilciclasa para el óxido nítrico es totalmente diferente del que conocemos guanilciclasa común. Vea. En este caso es una proteína citosólica con un grupo hemo. Imagínense, hay también participando el grupo hemo en este tipo de receptor guanilciclasa y está unido fuertemente. ¿Y qué es lo que genera el óxido nítrico? Pues sabemos que se produce a partir de la arginina el óxido nítrico, vea, por un óxido nítrico sintasa dependiente de calcio. Entonces, en este caso podemos decir que un cofactor que utiliza esta enzima es el calcio. Vea. Entonces, en la célula diana, el óxido nítrico se une al grupo hemo de esta guanilciclasa y activa la producción de GMP. ¿Qué es lo que produce el GMP? Una vasodilatación. En este caso, los efectos disminuyen cuando una fosfodiesterasa, lo que les mencionaba anteriormente, convertía de nuevo el GMP en el GTP, ¿vea? Que ya este ya era inactivo. Entonces, ¿en qué casos actúa, digamos, este óxido nítrico? ¿Han escuchado ustedes eh, los cuando llegan crisis hipertensiva, a veces tal vez algún familiar o cuando les da como dolor de pecho o angina de pecho, entonces se utilizan los nitrovasodilatadores como la nitroglicerina puede ser uno y otros muchos que hay que lo único que generan es una vasodilatación. Entonces, el incremento en la síntesis, como dice acá, de GMP convierte, por ejemplo, en este caso, o activa en este caso los receptores de los vasos sanguíneos y esto genera una vasodilatación. Entonces, por ende, aumenta el flujo sanguíneo. Y precisamente en los humanos poseen diversas isoformas de este tipo de GMP fosfodiesterasa, distribuida, por ejemplo, a nivel de eh, los genitales masculinos, lo que provoca vasodilatación, ¿verdad? Es un efecto conocido de esta señalización o de esta vía, el efecto de los medicamentos como el sildenafil, ¿vea? Que funcionan para la disfunción eréctil. Entonces, en este caso, al generar una vasodilatación, promueven en los cuerpos cavernosos que se acumule mayor cantidad de sangre y pueda presentar erección, vea el hombre.
y también para la angina de pecho, ¿vea? Con la angina de pecho saben que la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, entonces también generan un efecto vasodilatador para aliviar el dolor, ¿vea? Que se produce por la falta de aporte de oxígeno o la privación de oxígeno que hay en el bloqueo de las arterias coronarias, ¿vea? Siguiendo, tenemos los receptores tirosina quinasa. Estos receptores pues son siempre en la membrana plasmática y tienen eh, actividad proteína quinasa intrínseca, lo que les mencionaba, que prácticamente son un poco distintos a los receptores acoplados a proteína C. En este caso, los receptores tirosina quinasa tienen un dominio de ligando en la cara extracelular, como lo pueden ver acá. Esa es la membrana plasmática. Entonces, a nivel extracelular tienen un dominio de unión a su ligando y en la cara intracelular o citosólica tienen un sitio activo enzimático, vea, con dos dominios, el receptor entero, vea, el extracelular y el intracelular. Entonces, aquí pueden ver que de la subunidad, por así decirlo, eh, enzimática, está este segmento o este dominio intracelular y este acá sigue, mira, acá sigue, sigue, sigue y llega a nivel extracelular. Entonces, por eso se menciona acá que tienen dos dominios, el dominio extra e intracelular, que están conectados por un único segmento transmembrana. Siguiendo, los receptores que se pueden relacionar con este tipo de actividad tirosina quinasa son los receptores de insulina y de factores de crecimiento y del factor de crecimiento epidérmico. Prácticamente son prototipos estos dos receptores de la insulina y el factor de crecimiento epidérmico de los aproximadamente 60 tipos de receptores tirosina quinasas que tiene un humano en promedio. ¿Ve? Entonces, prácticamente vamos a tomar de ejemplo la acción de la insulina. Entonces, la insulina, ustedes saben que regula tanto enzimas metabólicas como la expresión genética también. Tiene una vía de señalización que también estimula la expresión génica, ¿verdad? De la insulina. Entonces, prácticamente la insulina no penetra a la célula. La insulina solo se va a unir a su receptor que está eh, en la membrana, pero al dominio extracelular. Entonces, prácticamente cuando se da esa unión desde el receptor de la membrana plasmática, se genera una estimulación de las enzimas sensibles a insulina del lado citosólico. Por ejemplo, las proteínas que son sensibles a la unión de la enzima ya dentro de la célula. Y posteriormente también al núcleo celular, como lo pueden ver acá, para la producción o la transcripción de genes específicos. Entonces dice que el mecanismo de activación de la proteína quinasa en el caso de los receptores sensibles a la insulina es similar al descrito por la proteína quinasa A y la proteína quinasa C. Si se recuerdan, una región del dominio citoplasmático tapa normalmente el sitio activo y se desplaza después de ser fosforilada fuera del sitio activo. Entonces se parece al mecanismo que utiliza la proteína quinasa A cuando estaba inactivo y se activaba y se separaba, vea, el dímero. Entonces hay varias proteínas o muchas de las proteínas incluidas en la señalización celular em, contienen unos dominios SH2. Estos dominios SH2 tienen residuos que unen residuos de aminoácidos fosforilados como de tirosina, por ejemplo, de otra proteína. Por ejemplo, las proteínas de la vía Hackstad que les mencionaba. La diferencia de esta es que las proteínas de esta vía Hackstad no tienen una actividad enzimática intrínseca como tal. Entonces, prácticamente podemos decir que en este caso, quiero ver si no hay un esquema, pero en su libro pueden encontrar em, por ejemplo, aquí pueden ver que la subunidad alfa en este caso es la que contiene el dominio de unión a insulina, ¿vea? Y esta es la otra subunidad beta, ¿vea? Que contiene la
la actividad proteinquinasa, vea. Aquí pueden ver los grupos fosforilo que transfieren desde el ATP a los residuos de tirosina en proteínas diana específicas. ¿Cuál es proteína diana? La primera proteína diana de este tipo de receptor es el sustrato 1 del receptor de insulina. Este sustrato prácticamente se va a activar por la transferencia de estos residuos de tirosina fosforilados. Y lo que va a hacer es que dentro del dominio SH de otra proteína que encontramos acá, que es la GRB2, esta proteína GRB2 es prácticamente una proteína que sirve como de anclaje para conectar el sustrato 1 del receptor de insulina con otra proteína llamada proteína SOS. Entonces, qué es lo que genera este tipo de señalización? Prácticamente las involucradas, y en este caso son unas proteínas quinasas activadas por mitógenos, por eso se les llama proteínas MAP, proteínas quinasas activadas por mitógenos, y estos no son más que el prototipo de una familia de pequeñas proteínas G que intervienen en esta vía de traducción de la señal. Vea. Cuando el GTP se une a esta proteína RAS, puede activar a una proteína quinasa RAF1, la primera de las tres proteínas quinasas de esta cascada enzimática. Por ejemplo, RAF1 ustedes lo pueden ver acá en el esquema. Primero se fosforila, digamos, RAS. Esta RAS activa a RAF1 y RAF1 posteriormente activa a MEC, la cual al final activa a ERK, que es la que actúa a nivel del núcleo. Entonces, por esa vía, la insulina puede promover la transcripción génica por medio de estas proteínas o de estas cascadas enzimáticas. Lo pueden leer con mayor detenimiento en su libro de texto. Prácticamente aquí está esquematizada otra de las vías, por ejemplo, lo que les mencionaba de las proteínas RAS-MAP, y hay otra vía siempre estimulada por el receptor, por el sustrato 1 del receptor de insulina, que es la vía de la fosfoinositol quinasa 3, que es esta que ven acá, fosfoinositol quinasa 3. Prácticamente esta ruta de señalización es análoga, digamos, de la que utiliza la proteína GRB2. Aquí podemos ver acá. Entonces, GRB2 no solo participa en esta vía de señalización a nivel de las proteínas MAP-RAS, sino también a nivel de la fosfoinositolquinasa 3. Entonces, esta no es la única proteína, la GRB2 no es la única proteína que se une al sustrato 1 del receptor de insulina, sino que también está esta, eh, la proteína quinasa B. Entonces, esta enzima de la fosfoinositol quinasa 3 se encarga de unir el extremo fosforilado o el dominio SH del sustrato 1 del receptor de insulina, y de esta forma activada ya la fosfoinositol quinasa 3 convierte el lípido de membrana, que es el fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, aquí lo pueden ver acá, convierte este fosfolípido de membrana en fosfatidilinositol 3,4 trifosfato, que es este de acá. ¿Cómo lo hace? Mediante la transferencia de un grupo fosforilo utilizando el ATP. Entonces, este grupo, si ustedes pueden observar acá, tiene una cabeza, por así decirlo, con múltiples cargas negativas. Estas múltiples cargas negativas sobresalen al lado citoplasmático de la membrana, o sea, al citosol, ¿verdad? Dentro de la célula. Y por medio de esa rama, podemos decir, de señalización, interviene otra cascada de proteínas que es la proteína quinasa B. Entonces, el fosfatidilinositol lo que hace aquí es, con sus cargas negativas,
activa la proteína quinasa B cuando ésta se une a este segmento de fosfatidilinositol. Entonces la proteína quinasa B, también llamada AKT, eh, puede activarse, digamos, o fosforilarse ya en su conformación activa en residuos de serina o treonina de sus proteínas diana. ¿Cuál dijimos que era una de las proteínas diana? La glucógeno sintasa quinasa 3 o la glucógeno sintasa 3 quinasa, como le quieran llamar. ¿Qué es lo que hace esta proteína? O esta enzima, mejor dicho. Generalmente esta enzima, la glucógeno sintasa quinasa 3, que es esta de acá. Esta, si se fijan acá, cuando está unida la glucógeno sintasa a un grupo fosforilo, está inactiva. Cuando se separa de ese grupo fosforilo, ya está activa. Entonces, esta enzima, prácticamente en su forma no fosforilada, o sea, en su forma activa, fosforila a la enzima glucógeno sintasa, si pueden ver acá, la glucógeno sintasa quinasa 3 en su forma eh, activa fosforila a la glucógeno sintasa para que se produzca la síntesis de glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina en esta vía de señalización? Recordemos que una de las acciones de la insulina es estimular la síntesis de glucógeno, ¿vea? No la degradación como lo hace la adrenalina o el glucógeno. Entonces, en esta vía, cuando es fosforilada la proteína quinasa B, esta de acá, la glucógeno sintasa quinasa 3 se inactiva. Entonces, cuando se inactiva esta enzima, la glucógeno sintasa quinasa 3, porque la PKB o la proteína quinasa B la fosforiló, esto impide que ésta pueda inactivar la glucógeno sintasa. Entonces, cuando esta proteína está inactiva, ya no se da esa inhibición, por así decirlo, de la glucógeno sintasa y esta puede seguir produciendo o seguir sintetizando el glucógeno en el hígado y en el músculo esquelético. Entonces, podemos ver cómo por medio de la acción de la insulina y por medio de proteínas y de eh, cascadas enzimáticas, puede inhibirse, digamos, o puede estimularse, mejor dicho, la síntesis de glucógeno. Entonces, podemos decir que una tercera vía, esa es la segunda vía. La primera vía hemos dicho que era esta, la que la insulina promueve la expresión génica, ¿vea? Por medio de MAP-RAS y del sustrato 1 del receptor de insulina. La otra es por medio siempre del sustrato 1 del receptor de insulina a través del acoplamiento con la fosfatidilinositol quinasa 3. Y una tercera vía de estimulación de la insulina puede ser en el músculo y en el tejido adiposo cuando la proteína quinasa B, si ustedes se fijan acá, esta proteína quinasa B provoca con participación de otra proteína que se llama clatrina el movimiento de los transportadores GLUT4. ¿Para qué funcionan estos transportadores GLUT4? Van a ver que más adelante que estos transportadores se necesitan para que la glucosa pueda entrar a la célula. Porque la glucosa por sí sola, por difusión facilitada, como lo hacen las hormonas esteroideas, por ejemplo, no pueden ingresar o no pueden atravesar la membrana plasmática. Entonces, para que se capte la glucosa en sangre o a nivel extracelular, se necesitan de estos GLUT4. Y precisamente estos GLUT4 están presentes en músculo y en tejido adiposo. Entonces, el movimiento de estos transportadores GLUT4 desde las vesículas intracelulares a nivel de las membranas estimulan, como les digo, la captación de la glucosa en sangre y es otro mecanismo por el que la insulina promueve la captación de glucosa. Por eso es que los pacientes, por ejemplo, diabéticos, necesitan insulina para muchas veces para reducir los niveles de glucosa intracelular. ¿Vea? En estos casos es cuando no hay resistencia, porque eso es otro tema aparte y lo van a ver el otro ciclo en el mecanismo de la diabetes. Entonces, en este caso, la insulina
participa en esos tres mecanismos de señalización de la translocación de los GLUT4, la inactivación, o mejor dicho, la activación de la glucógeno sintasa, eh, de la glucógeno sintasa y en la transcripción génica. Entonces aquí está esquematizado prácticamente todas las proteínas que participan, ustedes las pueden ver acá, que tienen que ver en estos vías de señalización. Y algo muy importante es que al igual que las otras vías de señalización que tienen una estimulación, digamos, o un proceso de regulación intrínseco para que esta señal deje de producirse, en esta vía de señalización de las tirosinsquinasas también hay un mecanismo para terminar la actividad, ¿vea?, de esta ruta. ¿Y cuál es este mecanismo? Es prácticamente a partir de una fosfatasa específica de, de la, del fosfatidilinositol 3. Entonces, ¿cuál es esta proteína que participa? Es la proteína PTEN. Esta proteína PTEN, generalmente en los humanos, elimina el grupo fosforilo de la posición 3 de este fosfatidilinositol fosfato, dando PIP2. Entonces, este PIP2 ya no puede, ustedes pueden ver acá, ya no puede activar de la forma igual en la membrana, por ejemplo, aquí ya no puede activar a la proteína quinasa B y esto ya trunca, digamos, la ruta de la señalización. Entonces, la proteína que participa, digamos, en la inhibición, por así decirlo, o la terminación de la ruta del fosfoinositol quinasa 3 es esta proteína PTEN. Y como les mencionaba anteriormente, ya para ir finalizando, tenemos la otra vía de señalización que más o menos se definió alrededor del año de 1995 como una nueva vía de señales intracelulares en ese entonces, vea, que utilizaba como mecanismo de transmisión de señal también la fosforilación secuencial en residuos de tirosina, al igual que el que acabamos de ver, pero prácticamente se dividía en dos grupos de proteínas, las proteínas Janus y las proteínas STAT. Estas proteínas Janus se demostró más adelante que tenían asociación con receptores de las citocinas y que mediaban la respuesta inmune también y eran, por ejemplo, se daban también con la transmisión de la señal. Por ejemplo, las JAK eran las que activaban a las STAT y era también como una cascada enzimática. A diferencia de las otras, estos receptores no tenían una actividad proteinquinasa intrínseca. Entonces, estas últimas proteínas STAT son proteínas intracelulares en estado latente que prácticamente se activan al ser fosforiladas por las Janus, ¿vea?, por las JAK. Y eso genera una traslocación, digamos, o que se trasladen estas STAT al núcleo, donde al final se unen con el ADN para activar la transcripción génica, ¿vea? Entonces aquí podemos ver esquematizado por medio de dónde es que estas proteínas se fosforilan y si ustedes son observadores pueden ver aquí a una proteína, una vieja conocida, ¿vea?, las GRB2. Entonces prácticamente esos son receptores, como les dije, que no tienen actividad intrínseca, pero cuando están ocupadas por su ligando, que puede ser la eritropoyetina o las citocinas proinflamatorias, pueden ser también la hormona leptina. En esos casos, cuando están unidos por su ligando, estos se unen, aquí pueden ver, a una tirosin quinasa citosólica, ¿vea? Entonces, en este caso, cuando están unidas a la tirosin quinasa citosólica, por ejemplo, pueden producir dimerización de esta proteína y al final esta proteína quinasa, la JAK soluble, le llaman también la relacionaban antes con el dios griego de dos caras. ¿Por qué? Porque principalmente estas, si se fijan acá, tienen un sitio de unión al receptor y un sitio de unión a las proteínas STAT.
Entonces, por medio del receptor, cuando está activado, ellas pueden activar a las proteínas STAT. Eso se caracteriza esta vía por ser una vía sumamente rápida, aunque aún no se conocen muy bien sus funciones de señalización, como en el caso de los receptores de proteína de tirosincinasa, ¿verdad? Pero claramente tienen el potencial de revertir las acciones que estimulan los RTK, ¿vea? Que son los receptores tirosincinasa. Ustedes pueden ver acá cómo también la proteína GRB2 llega por el medio del sitio de unión o el dominio SH2 a participar en esta vía. Y ahí lo pueden encontrar en su libro de texto. Hay una porción que habla como bien detallado cómo se da este mecanismo. Por cuestiones de tiempo, pues no puedo explicarlo así de una forma tan extensa como el libro, pero ustedes tienen la obligación de ir a leerlo para comprenderlo. Tenemos también que hay una comunicación cruzada entre estos sistemas de señalización, todos los que hemos hablado. No crean que porque los hablamos separados, estos actúan de manera independiente, ¿vea? Sino que estos pueden integrarse entre ellos y pueden actuar de una manera cruzada, ¿vea? En estos sistemas de señalización. Por ejemplo, estos circuitos reguladores que gobiernan el metabolismo. Pues por medio de sus cascadas enzimáticas y de todas sus reacciones bioquímicas y de proteínas activadas por fosforilación, pueden converger en algún momento con eh, con otras vías de señalización. Por ejemplo, la insulina, saben que se opone a los efectos metabólicos de la adrenalina y lo hace por este efecto que les digo. Otro lado, atenúa también directamente la insulina, la señalización del sistema beta adrenérgico que es estimulado por la adrenalina, ¿vea? Entonces, ¿cómo lo hace? Principalmente a nivel del receptor, de este receptor de insulina, se fosforilan directamente dos residuos de tirosina en la cola citoplasmática y dos residuos de serina, perdón, en la misma región. Entonces, al final, estos cuatro eh, residuos de tirosina que pueden ver acá son los que llegan como a inactivar o a desensibilizar el receptor beta adrenérgico para que tenga menos sensibilidad, como lo dije, a la adrenalina. Entonces, de esta forma, este receptor beta adrenérgico queda inactivado y disminuye su afinidad, por decirlo, la afinidad de la célula por la adrenalina cuando la insulina está actuando. Eh, Caso contrario es cuando el receptor adrenérgico también puede disminuir la acción de la insulina, ¿ve? Entonces podemos ver que estos sistemas se comunican entre ellos y son convergentes también, ¿ve? En algún punto. Por último, estamos viendo los canales iónicos de compuerta regulada, que saben que tienen gran importancia para la señalización de neuronas y otras células, y los canales de sodio y potasio, pues de compuerta regulada por voltaje, porque están los de compuerta regulada por voltaje y los los activados por las compuertas reguladas, ¿vea? Entonces están los de voltaje y están los de compuerta. Entonces en este caso los canales de sodio y de potasio de compuerta regulada por voltaje en las membranas neuronales, como les mencioné al principio, transportaban el potencial de acción a lo largo del axón en forma de onda de despolarización, ¿vea? Que es cuando entra el sodio y se sigue de una repolarización que es provocado por la salida de potasio. Entonces, la llegada de un potencial de acción al extremo distal de una célula presináptica desencadena la liberación del neurotransmisor. Un ejemplo puede ser la acetilcolina, ¿verdad? Y aquí podemos ver el otro ejemplo que es el potencial eléctrico transmembrana que hay, vea, con los cambios de cada uno de estos iones a nivel extracelular y a nivel intracelular, ¿verdad? Por último, tenemos a los receptores nucleares, que esos prácticamente se pueden decir que abarcan las hormonas tiroideas, los esteroides y el ácido retinoico, que son sus ligandos, y ejercen efectos por un mecanismo distinto a las otras hormonas.
¿A cuáles otras hormonas? A insulina, adrenalina, porque ya vieron que ellas actúan a través de otro tipo de receptores. ¿Y cómo actúan estos receptores nucleares? Pues directamente en el núcleo, como les mencioné. Por su alto, digamos, naturaleza hidrofóbica, son transportadas por proteínas cuando van en el plasma, proteínas específicas, pues, desde el punto de liberación hasta los tejidos. Ya en los tejidos, por su facilidad de atravesar las membranas, ya se llegan a unir, digamos, y a desencadenar los cambios conformacionales en ciertas proteínas receptoras que son capaces de interaccionar con secuencias reguladoras específicas de DNA que son los elementos de respuesta a hormona o HRE. Y aquí pueden ver esquematizado también esa vía de señalización que la van a ver más a detalle eh, en otras, cuando ya vean un poquito más de genética, ¿ve? Pero es importante que conozcan cómo funcionan estos receptores para que comprendan de una mejor manera. Y hasta aquí llegamos con la clase del día de ahora. La bibliografía, pues todo, absolutamente todo, lo encuentra en el Leninger, en la séptima edición. Ven, el capítulo 12, aquí les especifico las páginas para que ustedes puedan leerlo y comprenderlo de una mejor manera. Em, hasta aquí nos quedaríamos entonces. No sé si hay alguna duda o algo que quieran preguntar. Si no, pues nos quedamos hasta acá. Muchas gracias, jóvenes, y suerte a los que... Sí, tiene una duda, Natalia Beatriz. ¿No? Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Los que tienen discusión, pues lleguen temprano porque se pasa lista. Métanse al enlace a la hora, ¿verdad? No se pase. Tengan todos un feliz día. Nos vemos en otra Gracias, ocasión. doctor. Gracias, doctor, Gracias, igualmente. doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, Muchas gracias, doctor. Que tenga un feliz día. gracias igual. Buenas, disculpe, doctor, tengo una duda. Es que eh, noté de que no nos ha caído ningún correo nuevo. No sé si va a ser siempre por el mismo correo que nos ha caído antes. Bueno, en mi caso no me ha caído ningún otro correo. ¿Correo Es de qué? Disculpe. de, del enlace de la discusión. Ahí lo encuentran en la plataforma donde dice exclusivo estudiantes, si no mal recuerdo, y ahí están los grupos, los enlaces para entrar a cada uno de discusión. Están por grupo, están separados por grupo. Entonces, cabal donde dice exclusivo estudiantes, ahí pueden encontrar los links para entrar a las discusiones. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, ya saben. Solo comentarle a los compañeros que los links de las discusiones son los mismos y los pueden encontrar en el calendario de Google dentro de su cuenta institucional. Bueno, pues ahí está. Pues son los mismos, son el mismo siempre para el mismo grupo. Doctor, no se olvide de tener la grabación. Sí, ahorita. Gracias.